Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En el programa hoy estaremos hablando en el primer bloque de la SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor, y una iniciativa de generar o crear, sancionar, llevar adelante la existencia de un código del consumidor. Estaremos hablando al respecto de ese tema y también del rol de la Secretaría de Defensa del Consumidor. También en los bloques siguientes, 2, 3 y 4, estaremos con un experto en materia de protección de datos, Luciano Gandola, con quien trataremos temas muy relevantes en ese sentido. A la vuelta de la pausa comenzamos con el programa. En este primer bloque del programa, como lo anunciamos en la presentación, quiero explayarme sobre una situación que viene generando mucha preocupación y mucha crispación, no solo en el sector financiero paraguayo, sino también en muchas esferas del empresariado y de las industrias. El actuar y el rol de la SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario en nuestro país. Como todos sabrán, esta es una secretaría que atiende cuestiones relacionadas con la protección de derechos, de intereses de consumidores y usuarios. Ahora bien, hoy en día tenemos una ley del consumidor y el de usuario y varias otras normativas que van regulando varios aspectos del mercado financiero, comercial e industrial en nuestro país. ¿Qué preocupa? Preocupa la falta de claridad. Preocupa no tener previsibilidad en los modelos de negocios, porque estamos teniendo que numerosos sectores están siendo sujetos de sumarios administrativos instruidos por la Secretaría de Defensa del Consumidor, con multas abiertamente desproporcionales y con procesos no muy claros y con procesos atentatorios contra derechos constitucionales, derechos de legítima defensa, derechos amparados en todo lo que tenga que ver con el derecho a un proceso debido, que no se están cumpliendo. Para comentarle a la teleaudiencia, algo así como más de 20 gremios, los gremios más importantes de nuestra economía, hace un buen tiempo vienen trabajando en intentar colaborar con la Secretaría de Defensa del Consumidor, también con el Ministerio de Industria y Comercio, en generar un ambiente un poco más claro, un ambiente un poco más saludable para que la economía paraguaya no tenga palos en la rueda. ¿En qué sentido? En el sentido de transparentar el actuar de la SEDECO y de entender el alcance de esta administración, que está haciendo de muchas críticas por muchos sectores de la economía, principalmente por el sector financiero. Repito, por las excesivas multas y las multas desproporcionales que existen, si bien no solo de esta administración, sino también de la administración anterior, no vemos con un eco favorable, no vemos una apertura necesaria para poner sobre la mesa cómo impacta esto en la economía. Entendemos que el rol de la SEDECO es defender al consumidor, defender al usuario, y compartimos eso. Se deben de cumplir todos los parámetros necesarios para proteger al usuario, para proteger al consumidor. Pero también hay que equilibrar la balanza. Hay que entender que muchas veces cualquier acción, cualquier sanción contra una empresa, creyendo la autoridad de SEDECO que está protegiendo al consumidor, en realidad lo está perjudicando. Porque cuando más sanciono, cuando las multas son más desproporcionales, lo que hago impacto a la economía, impacto a mis pymes. Y doy un ejemplo.
en el mundo del crédito. Si voy instruyendo sumarios, voy multando de forma excesiva, de forma desproporcional y arbitraria a una empresa de crédito, a una entidad financiera, por denuncias de consumidores, y en lugar de buscar una conciliación entre las partes y evitar una multa, sino de generar buenas prácticas y que la supuesta infracción no se vuelva a cometer, yo me paso sancionando, me paso multando, lo que genero es que la empresa que otorga el crédito comienza a elevar sus estándares para el acceso al crédito, comienza a elevar sus requisitos y eventualmente hasta inclusive se va analizando, bueno, a este consumidor yo voy a dejar de prestarle dinero porque en realidad un consumidor que en numerosas ocasiones viene generando denuncias ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, porque también se ha vuelto una práctica constante que muchas personas, deudores en mora, realizan una denuncia ante la SEDECO, luego en una audiencia de conciliación se presentan y piden la exoneración de todos los intereses moratorios, los intereses punitorios y en muchas ocasiones inclusive del capital de la deuda, argumentando que si uno le exonera o proponiendo que si la empresa le exonera todo esto, va a retirar la denuncia. Entonces se vuelve como una especie de práctica extorsiva que no es saludable para la economía del país y mucho menos para el mercado financiero. Entendemos que el rol de la actual autoridad de la SEDECO no se debe circunscribir únicamente a cómo protejo el interés del consumidor, y esa protección no tiene que ser únicamente sancionándole al empresario. Porque si yo para proteger al consumidor le sanciono al empresario, no estoy mencionando la película completa, porque probablemente estoy generando un problema para el empresario y el empresario va a buscar las alternativas para que su modelo de negocio siga, y esa alternativa eventualmente podría de forma indirecta perjudicar al consumidor. Entonces, creyendo la SEDECO que está protegiendo los derechos del consumidor, en realidad le está perjudicando a largo plazo. Somos convencidos, me hubiera gustado tenerla acá como invitada a la ministra de la SEDECO en reiteradas ocasiones, ya le he hecho llegar una invitación, lo he hecho personalmente, lastimosamente hasta ahora no ha aceptado. El anterior ministro de SEDECO sí, en 2 ocasiones estuvo presente con nosotros, intercambiando criterios, respondiendo a críticas nuestras y también de la teleaudiencia. No tenemos aún la oportunidad de hacerlo esto con la ministra actual. Esperemos que antes del cierre del año lo hagamos. Y más en este momento donde la SEDECO está propulsando, está llevando adelante una iniciativa de aprobar un código del consumidor, cuyo origen viene de una contratación de un consultor externo, un consultor argentino que viene de otro tipo de idiosincrasia, es un consultor que está trayendo un modelo de código consumidor no aprobado en ningún país del mundo, con muchas críticas por parte de expertos en materia de la rama del consumidor o de la cuestión relativa al derecho de consumidores acá en Paraguay, y somos del criterio que antes de avanzar con esta idea del Código Consumidor debemos transparentar muchas cosas claras y generar una especie de puente, un trabajo conjunto con el empresariado, con el sector industrial, con el sector financiero, porque al fin y al cabo, cuando entre en vigencia ese Código del Consumidor o cualquier legislación que regule este tema, los afectados de forma positiva y negativa serán tanto el usuario, el consumidor, como también el sector privado. Y somos del criterio que tenemos que tratar de aunar esfuerzo y buscar y evitar que, repito, un afán, un rol eminentemente sancionador con la excusa de defender al consumidor puede generar repercusiones mucho más negativas a largo plazo. Instamos de este programa una conciencia en este sentido. Espero que estas expresiones lleguen a la autoridad de la SEDECO y podamos tener la oportunidad de compartir un poco más, de tener la oportunidad de hacer llegar nuestras críticas a la ministra y poder tenerla sentada acá en el programa en un futuro inmediato. Vamos ahora al segundo bloque del programa. Estará con nosotros Luciano Gandola, experto en materia de protección de datos. Aprenderemos mucho con Luciano y tenemos varias preguntas que hacerle a la vuelta a la pausa.
Como lo decía en la presentación del programa, en este bloque estaremos hablando con Luciano Gandola. Él es un consultor en materia de protección de datos con mucha experiencia, no solo en Argentina, sino también ya a nivel regional. Recientemente lo tuvimos como uno de los principales expositores en el primer Seminario Internacional de Protección de Datos y fue todo un suceso para Paraguay en esta primera experiencia y se aprendió mucho en la disertación de Luciano Gandola. Buenas noches, Luciano, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Luciano, quiero aprovechar tu tiempo para tocar unos temas, como siempre, en relación a este tema de protección de datos. Te comento también, además, que el día de ayer nuevamente se volvió a postergar aquí en Paraguay el tratamiento de la Ley de Protección de Datos. Entendemos que en una semana o en 15 días ya eso se sancionaría, pero creo que tuvo su efecto el seminario en algunas cuestiones que sugerimos de ajustar, y creo que esa fue la parte positiva del seminario, porque están ajustando cuestiones relativas a justamente puntos que tocamos en tu disertación en el seminario, ¿verdad? Pero quiero tocar unos puntos específicos contigo, ciertas dudas que surgieron últimamente aquí digamos, en el mercado, también en los medios de prensa, en la ciudadanía. Se va generando como que la gente ya está comenzando a hablar del tema de protección de datos, Luciano, y muchas personas dicen, ok, pero yo tengo un interés legítimo en tocar este tema, hablar de este tema, mencionar cuestiones que tengan que ver con la privacidad de una persona específica, sea funcionario público o no. Entonces existe un interés legítimo de mi parte, por eso que a mi criterio yo no estoy infringiendo la ley de protección de datos, ni lo voy a infringir cuando esté en vigencia. Es como que algunos ya van utilizando esta institución, llamémosle, hablando del interés legítimo, o este criterio del interés legítimo, como una especie de paraguas para decir, yo actúo siempre bajo un interés legítimo. Y en ese sentido quería que nos comente un poco qué es el interés legítimo en el mundo de la protección de datos. Te cuento, sí, el interés legítimo vino con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, vino un poco a incorporar una nueva base legal para hacer un tratamiento de datos personales, que puede ser el ejemplo que vos dabas, alguien que utiliza datos personales de otro para una publicación, pero en general lo asociamos más a organizaciones que realizan un tratamiento de datos personales basados en el interés legítimo. En un primer momento uno podría pensar, y de hecho creo que lo es más flexible que la base legal por excelencia que había antes, que era el consentimiento. En las leyes más antiguas, y Argentina todavía tiene una que es del año 2000, uno se encontraba con que la base legal para poder tratar datos personales era el consentimiento, con algunas excepciones, ¿no? Por supuesto. El interés legítimo vino a flexibilizar eso un poco, donde uno ya no necesita ir a pedirle el consentimiento expreso a alguien para poder hacer ese tratamiento de datos. Y tiene otras ventajas también, que así como no le pido el consentimiento, después no me va a afectar si hay una revocación de ese consentimiento, porque yo sigo teniendo una base legal que es el interés legítimo. Pero no es tan sencillo, no es un paraguas, como lo describías recién, en el sentido de que uno pueda utilizar los datos personales para lo que quiera con esa base legal. Por lo pronto, lo que exige es hacer una evaluación de si el interés legítimo que tiene uno, supongamos una empresa, es superior a los derechos y garantías que tiene el dueño, el titular de esa información. Entonces, no es tan sencillo, hay que hacer así como en las normas de protección de datos personales están las evaluaciones de impacto de la privacidad, también hay algo que se lo suele conocer por las siglas en inglés LIA, de Legitimate Interest Assessment, en donde uno tiene que evaluar realmente si ese interés legítimo que uno dice tener es superior, es más relevante que el derecho que tienen las personas sobre sus propios datos. Así que iba a haber que hacer una evaluación, depende para qué finalidad, depende qué tipo de datos. Uno podría tratar datos sensibles, datos de salud, con un interés legítimo, siendo, por ejemplo, una empresa privada. Ahí se empieza a complicar, ¿no? Hay que ponerlo en contexto todo y tener bien evaluado y la evidencia de ese análisis que se hace para que realmente sirva el interés legítimo como base legal.
Importante esta herramienta que mencionas, que el día, porque ahí te traslado una pregunta nueva. En Paraguay, yo estimo que en el mes de noviembre ya tendríamos una ley, digamos, sancionada, pero la entrada en vigencia, Luciano, sería, hay una opción uno que sea los un año de su publicación y hay una opción 2 que están analizando que sea los 2 años. De todos modos, Paraguay va a estar probablemente en todo el 2026 ya con una ley sancionada pero no en vigencia. ¿Cómo, en un país donde no existe una ley general de protección de datos, qué sugerís? ¿A dónde sugerís que uno recurra para justamente dimensionar, yo tengo o no el interés legítimo para tocar este tema y no infringir o no atentar contra la privacidad de unas personas? ¿Tenés experiencia de países o conocés experiencia de países que no teniendo ley de alguna otra forma, digamos, se sustentaron en alguna normativa, alguna práctica, alguna práctica internacional en materia de protección de datos, Luciano? Sí, en realidad si en el país de uno no está el interés legítimo como base legal, evidentemente es una complicación, ¿no? Y esto lo puedo decir a partir del caso de Argentina. Lo que también es verdad es que muchas veces las empresas, sobre todo, y si tienen, digamos, alguna influencia más allá del país en el que están ubicadas, y hacen un tratamiento de datos en otro país en donde sí está esa base legal, evidentemente sí podrán tener en cuenta esa posibilidad. Pero en definitiva, y teniendo en cuenta que el proyecto de Paraguay prevé el interés legítimo como base legal, yo entiendo que a partir de eso, de un proyecto, sobre todo si se llega a aprobar, por más que no entre en vigencia, me parece que ya las organizaciones que tengan interés en hacer un tratamiento de datos basados en el interés legítimo, deberían ir preparando este tipo de documentación, este tipo de análisis y evaluaciones. Lo mismo que las evaluaciones de impacto, que son más generales, lo mismo que el registro de las actividades de tratamiento, que es lo que necesitas para tener toda la información para poder hacer después las otras evaluaciones. Así que independientemente de que la ley entre en vigencia o no, sobre todo porque en algún momento vamos a saber que va a entrar en vigencia en tal momento, hay que ir preparando todo esto. Más que nada para que no suceda como suele suceder, ¿no? Que de repente la ley entra en vigencia y uno no hizo tiempo a acomodar todas estas cuestiones. Claro. Luciano, ¿conocés de criterios contrapuestos con respecto al alcance del interés legítimo a nivel Latam, Latinoamérica, a nivel Europa, o hay bastante uniformidad en ese sentido? No, respecto al concepto en sí, al interés legítimo como base legal, por lo general se lo entiende con un alcance similar en todos los países. Ahí siempre es importante ir a Europa, al Comité Europeo de Protección de Datos Personales, a la Agencia Española de Protección de Datos Personales, porque de ahí surgen guías en donde eso lo que nos va a ayudar es a no caer en análisis erróneos, ¿no? Porque uno va a poder utilizar esta base legal, pero va a tener que tener este día que veníamos hablando, y esa evaluación que se hace tiene que tener algún sentido y algún criterio. Entonces ahí por lo general hay que apoyarse en profesionales de la privacidad, en delegados de protección de datos personales, que teniendo presente todas estas guías y todos estos lineamientos, puedan hacer una evaluación real y no poner muy por encima de la organización su interés legítimo para dejar a las personas, a los dueños de los datos desprotegidos. No es una cuestión abierta a tanta interpretación. Un poco sí, pero después hay ciertos lineamientos que hay que seguir. Después, respecto al concepto, es la misma idea para todos los países. Luciano, quiero ir a un primer corte, pero ya dejarte una reflexión para hablarlo a la vuelta, a la pausa. Datos biométricos. En los últimos 15 días en Paraguay hubo mucha discusión sobre alguna filtración de audios de referentes del Congreso Nacional. Algunos interpretaban como que eran voces, digamos, fraguadas a través de herramientas de inteligencia artificial. Con el tiempo, en realidad, las personas que, digamos, los titulares del dato terminaron reconociendo que eran sus voces, pero hubo una discusión ahí previa en ese sentido, y también ahí se comenzó ya a hablar sobre todo lo que implica la incursión en un mercado de
del manejo de datos biométricos. Quiero hablar contigo sobre ese tema a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con nuestro invitado experto en protección de datos, el doctor Luciano Gandola, un consultor argentino. Luciano, te decía en el bloque pasado, si puedes ayudarnos un poco con la definición de datos biométricos, y es como que la tecnología va avanzando, la innovación va generando más herramientas que se consideran datos biométricos, o a tu criterio ya existe un listado o una enumeración de cuáles son las cuestiones que son considerados datos biométricos o no, o eso se va ampliando con el avance de la tecnología, Luciano? Sí, en realidad datos biométricos, recién dabas un ejemplo, ¿no? El tema de la voz de una persona. O también podríamos pensar en la imagen, ¿no? Como que hay muchos datos personales que no son datos biométricos por sí solos. Una foto mía, en principio, no es un dato biométrico, la voz no sería un dato biométrico. Ahora, yo si sobre esa imagen, sobre esa voz, aplico cierta tecnología que me permite determinar que esa voz o esa imagen es realmente de mi persona, o sea, creo un sistema con un patrón biométrico que me permite después identificar que esa voz o que esa imagen es realmente la de Luciano Gandola. Entonces ahí sí estamos hablando ya de un dato biométrico. Lo que tiene el tema de los datos biométricos es la particularidad en las normas de protección de datos personales, que se lo considera por lo general un dato sensible o se lo asimila a los datos sensibles, que en las normas de protección de datos personales todo lo que es datos sensibles tiene otras obligaciones y otros cuidados que debemos tener para su tratamiento, para su almacenamiento. Tenemos que tener también un consentimiento por lo general que va a tener que ser expreso, informado. Tenemos más recaudos cuando se trata de datos sensibles, y los datos biométricos entran dentro de esa categoría, pero reitero, no es solo la imagen o solo la voz, sino que es un tratamiento que se hace específico en donde se saca un patrón biométrico de esa información que te permite después identificar unívocamente a la persona. También ahora últimamente está muy de moda el tema del iris y de otras características físicas, fisiológicas de las personas que permiten, incluso hasta podría ser cómo uno camina o cómo uno tipea en el teclado. Hay infinidad y cada vez hay más mecanismos para transformar esas acciones o esas características nuestras en datos biométricos. Si se aplica toda esta tecnología con un patrón y que te permite identificar realmente a la persona, tendrás que tener todos los cuidados que las normas establecen para lo que son los datos sensibles. Esa es un poco la particularidad que tienen. En Paraguay se está volviendo costumbre, Luciano, inclusive sin tener una regulación en materia de protección de datos, el hecho de que muchos locales comerciales, clubes de fútbol, gimnasios, restaurantes, vayan incorporando la toma del rostro, las huellas dactilares para acceder a un local, el hecho de que uno esté, cierto, en un lugar privado, pero a su vez con mucha gente, que haya una cámara tomando el comportamiento o el actuar de una persona durante una hora que estuvo en ese lugar, y luego resulta que en ocasiones esa grabación llega a medios de prensa y medios de prensa lo difunden, y ahí es donde entra una cuestión. Personas dicen, atentaron contra mi privacidad porque yo estaba en ese restaurante reuniéndome con una persona en el salón privado del restaurante, y la cámara del restaurante me tomó, me grabó, y de eso hizo la prensa todo un material, y hoy en día se está atentando contra mi privacidad. Tu opinión al respecto, Luciano. Puede ser que este tema ya lo habrán debatido de forma innumerable en la sociedad argentina, ¿verdad?
Sí, tal cual. Hay un poco dos temas que se mezclan ahí. Uno es la videovigilancia en general como medida de seguridad, normalmente, en donde el tema de la seguridad nos da un poco más de herramientas para implementar un sistema de videovigilancia. Esa videovigilancia es un tratamiento de datos personales, está alcanzado por las leyes de protección de datos personales y en el ejemplo que comentabas, evidentemente hay un incumplimiento de la regulación porque lo que se está haciendo es utilizar esas imágenes que estaban siendo tomadas por una cuestión de seguridad para una finalidad completamente distinta, o como por ejemplo compartirla con un tercero y que a su vez eso después termine en los medios siendo compartido con todo el país prácticamente, ¿no? Entonces, eh, se puede tener videovigilancia, no en cualquier supuesto, y uno no puede de repente poner cámaras en su casa, pero que apunten a la casa del vecino, ¿no? Cuestiones lógicas. Es un tratamiento de datos, hay que cumplir con la finalidad. Si la finalidad tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, en este caso del restaurante, eso de ninguna manera podría llegar luego a ser publicado y visto en un canal de televisión. Ahí habría un problema por parte de quien generó esas imágenes de incumplimiento de la regulación de protección de datos personales, más cualquier otro reclamo que uno pueda hacer por otras vías, ¿no? A nivel judicial, por algún daño que esto le pueda haber causado. Otro tema es el tema de la biometría, en donde normalmente, si bien uno podría decir que está el tema de la seguridad de fondo, por ejemplo, un gimnasio que le pide las huellas para acceder, en general, si estuviésemos en Europa con el reglamento europeo y las nuevas regulaciones, probablemente se podría considerar como que es exagerado y tener un dato biométrico de las personas para que simplemente puedan acceder al gimnasio. Debería haber como mínimo un plan B para aquel que no quiera compartir los datos personales biométricos para esa finalidad que parece desproporcionada para las regulaciones de protección de datos. Después vemos que es algo cada vez más extendido. Habría que analizar cómo se toman esos datos biométricos. A veces no, se guarda un patrón, pero se guarda hasheado, es decir, no se puede de ese dato biométrico llegar a identificar a la persona. Tampoco se puede utilizar para hacerse pasar por la persona en otros ámbitos. Con algunos detalles a lo mejor podríamos justificarlo un poco más, pero en general hay que tener cuidado con esto de recabar datos biométricos para finalidades que realmente pareciera que es exagerado, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, además de la evaluación de impacto a la privacidad, todo lo que hay que trabajar para poder implementar algo así. Luciano, volviendo al primer ejemplo, y quiero hacer un paralelismo con lo que recientemente pasó en tu país, con una filtración de una grabación a gente del entorno presidencial. Aquí existe como un criterio de que el funcionario público, por el simple hecho de ser funcionario público, es como que los terceros tienen todo el derecho de saber todo lo que hace ese funcionario público durante su día a día. Es decir, vos sos funcionario público las 24 horas, ¿verdad? Entonces, si vos estás en un restaurante y yo soy un tercero, yo puedo prender mi cámara de mi teléfono celular y grabarte y eventualmente subir ese video a mis redes sociales por el simple hecho que vos sos un funcionario público. Y si yo sospecho que te estás reuniendo con alguien porque estás recibiendo alguna coima, yo soy un ciudadano interesado y yo te puedo filmar y puedo exponerlo eso. Aquí existe ese criterio, Luciano. Y lo segundo, no sé si es tu opinión, pero saber cómo los especialistas en materia de protección de datos trataron esta situación que se dio con el entorno del presidente de la República, donde en teoría dentro de un salón privado se procedió a grabarle a funcionarios públicos. Si ahí aplicaría el interés legítimo, decir, ok, yo soy ciudadano y yo tengo un interés legítimo porque a estos funcionarios públicos yo con el pago de mi impuesto le estoy pagando el salario. ¿Podríamos ir por ese lado o sería muy desproporcional esa interpretación? Sí, no iría por el lado del interés legítimo para quien captó esa información. Después es verdad que eso se toma estado público a través de la prensa y ahí nos metemos en otro tema que es la posibilidad o la posición que tiene la prensa de informar, que es su rol, sin tener que, por ejemplo, exponer a la fuente de la información.
que es como un poco una excepción, ¿no? Porque uno normalmente, por las leyes de protección de datos personales, podría exigir que le informen de dónde salió el dato. Bueno, en la prensa ahí tenemos una excepción. Así que te diría que es algo que excede un poco lo que es la protección de los datos personales. Me parece que no aplica la norma, o se aplica, antes van a aplicar otras situaciones, lo mismo que la ley de acceso a la información pública, ¿no? La ley de acceso a la información pública justamente es algo que es como la otra cara de la moneda, en donde a partir de esa regulación uno podría tener acceso a cierta información, pero que tiene que ser relacionada con la actividad de ese funcionario como tal. Tiene que haber una vinculación. Después, si se va de vacaciones o qué hace en sus vacaciones, excede a lo que tiene que ver con el rol de funcionario público y por lo tanto uno no debería, o ese funcionario público debería estar protegido en cuanto a su privacidad. Pero ahí se mezcla con que son personas públicas, como si fuese un cantante, supongamos, alguien famoso, y entonces probablemente por parte de la prensa haya un seguimiento por la cuestión de ser una persona pública y no tanto por ser un funcionario. Pero bueno, ahí obviamente el funcionario que se encuentra en esa situación va a tener las herramientas que me parece, a mi modo de ver, no van tanto por el lado de la ley de protección de datos personales, que puede ser una herramienta, sino que también judicialmente puede tratar de proteger su intimidad en temas que exceden lo que tiene que ver con su rol. Perfecto, Luciano. Unos últimos temas, te voy a robar un poco más de tiempo y quiero ir a un corte, Luciano, y a la vuelta tocamos dos temas más. Yo sé que estás con muchos compromisos, pero desde ya te agradecemos por este tiempo. Vamos a un corte y a la vuelta volvemos cerrando ya la entrevista con el invitado Luciano Gandola. Cuarto y último bloque de créditos y consumo. Seguimos con nuestro invitado Luciano Gandola. Luciano, últimamente estamos tomando conocimiento de varias nuevas tecnologías. Una de ellas, los lentes que tienen, son lentes, digamos, donde uno no distingue si es un lente normal o no, pero son lentes que tienen cámaras, que uno puede ir por la calle grabando y filmando a cualquier persona. Uno puede estar en una reunión filmándole a una persona. A tu criterio, ¿estamos ante la presencia de una eventual ataque a la privacidad de las personas de terceros que no consienten o no otorgan su permiso para que se le grabe con un lente, con esa tecnología? Primera pregunta. Y lo segundo, esto que tiene que ver con el metaverso. No sé si leíste algo al respecto, que algunas personas interpretan que recurrir a esta, no sé si llamarle plataforma o este mundo del metaverso, podría también traer aparejado alguna cuestión de violación de la privacidad de las personas. Sí, van de la mano un poco los dos temas. Efectivamente es una tecnología más que se suma a todas las que venimos viendo en este último tiempo. Desde lo que eran los smartwatch, hay un montón de dispositivos que cada vez recaban más información de nosotros. Entonces esto es un caso más, ¿no? Tenemos unos lentes que primero quien los usa está logueado en obviamente quien provee esa tecnología, en este caso Meta, por poner uno de los ejemplos, y ahí ya hay obviamente una cuenta, hay datos personales involucrados, a lo que se suma efectivamente las imágenes, se suman los videos, se suman los metadatos de esas imágenes y videos. Por ejemplo, en qué horario uno suele grabar o cuánto suelen durar esos videos. Hay un montón de metadatos que a veces hasta terminan siendo de mayor impacto que el video y la imagen en sí. Así que eso es un punto. Además, graban también la voz. Es verdad que estas empresas, por lo general, y cada vez es más común que haya algunos movimientos en cuanto a los términos y condiciones, y toda esa información que uno va recopilando termine en la nube de que proveen esas mismas empresas, y además de quedar en la nube, por lo general está implícito y a veces no muy claro que terminan entrenando sus modelos de inteligencia artificial con toda esa información que uno está recabando.
lo cual hace que esa inteligencia artificial evidentemente sea cada vez mejor, pero también lo que genera es que tanto uno que puede estar usando los lentes como todos los que están siendo filmados o cuya información se está recabando de alguna manera, sin darse cuenta, muchas veces terminan participando y entrenando esa inteligencia artificial. Obviamente son empresas que si uno entra en la página de Meta va a encontrar incluso una página, una landing, una página específica que habla de todo el tema de la privacidad. Hay mucho que tiene que ver con cómo lo usa cada persona y que realmente quien hace la tecnología tampoco puede estar limitándose por si hay alguien que lo usa mal, ¿no? Esto es como una cámara de fotos en definitiva. Si uno lleva la cámara de fotos a un vestuario, un lugar privado, eh, o donde hay menores de edad y demás, evidentemente no es problema de quien hizo la cámara de fotos, sino de quien la está usando erróneamente. Así que bueno, tienen un LED que trata de que los terceros se enteren de que esa persona puede estar filmando, pero bueno, es fácilmente también ocultable ese LED. Así que sí, como toda nueva tecnología de este estilo es un riesgo, pero nada, es como toda nueva tecnología, es un riesgo que si lo usamos bien, si cumplimos con las regulaciones de, no digo la empresa, sino digo directamente los usuarios, ¿no? Si lo usamos correctamente, obviamente también traen muchísimas ventajas. El otro día veía el caso de una persona que no, de una persona sorda, que a partir de esto podía ir viendo los subtítulos en texto de lo que la gente estaba hablando, digamos, también tiene su parte Claro. buena. Pero sí, hay que usarlo con mucha responsabilidad. Las empresas dan las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma. El punto quizás más complejo y que es difícil de mencionar el impacto es que con todo esto, si por default, por defecto, estamos entrenando modelos de inteligencia artificial, la verdad que estamos incumpliendo en algún punto lo que tiene que ver con estos principios de privacy by default, ¿no? Como que por defecto no debería la información entrenar el modelo y uno debería decidir que sí pueda ser entrenado y no al revés. Claro. Ahí hay temas desde la empresa que se pueden mejorar, después queda en usarlo responsablemente todos y sí, efectivamente tiene un alto impacto, porque nada, todo, y lo mismo el metaverso, ¿no? En donde ya prácticamente toda la vida de uno, cuando estás inmerso en la plataforma, está siendo traqueada y de ahí imagínense la cantidad de metadatos e información que puede surgir. Así que sí, no, por algo se decía ya hace un tiempo que los datos personales iban a ser el petróleo del siglo XXI, ¿no? Creo que se quedaron cortos con esa afirmación porque cada vez hay hay más gente y más dispositivos que recaban más datos personales, con lo cual el petróleo creo que cada vez va siendo menos y los datos personales cada vez van siendo más. Así que ahí está hoy en día la cuestión a nivel negocios en este mundo, ¿no? ¿Qué referencias, Luciano, fuiste recibiendo recordemos que en Europa, creo que el año pasado, se aprueba la primera ley que regula la inteligencia artificial y al menos entra en vigencia. Referencias primarias de la aplicación de la regulación de la inteligencia artificial a nivel Europa y en otros países que conozcas, Luciano. Sí, bueno, creo que están las dos posturas muy claras respecto de todo lo que es la regulación de inteligencia artificial, que es quienes lo ven como una traba, como una fricción que complica un poco la innovación y el desarrollo tecnológico, y quienes ven el peligro que hay en lo que puede hacer hoy la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, con toda esa información con la que es entrenada y el impacto que puede tener, ya no a la privacidad, ya directamente al mundo en su conjunto y en todas las facetas, ¿no? A nivel de los puestos laborales, bueno, es muy, muy impactante realmente lo que está pasando con la inteligencia artificial. En mi opinión, estas regulaciones, que en realidad no regulan la tecnología en sí, sino que lo que regulan es las finalidades o establecen qué finalidades son, digamos, más viables y cuáles deberían o directamente prohibirse o debería haber una evaluación profunda para que sea posible utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces yo en líneas generales no lo veo mal cuando uno ve el reglamento europeo que habla de que no se puede hacer un scoring social, una calificación social general, ¿no? Como esos ejemplos que vemos a veces que suceden en China con inteligencia artificial generativa. La verdad que suena razonable
Lo mismo si hablamos de manipular el comportamiento de las personas para generar algún daño. Bueno, son todas cosas bastante lógicas. Lo mismo permitirlo, pero con ciertas restricciones o ciertos cuidados cuando hablamos de cuestiones de empleo. O sea, si uno va a trabajar o no en un lugar a partir de lo que define una inteligencia artificial, bueno, si uno sale perjudicado en todo ese análisis puede llegar a ser un problema, ¿no? Así que yo lo veo razonable. Ahora, ayer vi una noticia de que en Europa están pensando en postergar un poco la aplicación de este reglamento que en realidad no está aplicando todavía en un 100%, diría que solo muy parcialmente. Así que bueno, hay desde Europa una postura de tomar un poco la crítica y postergar un poco su aplicación. Y en nuestra región tenemos a Perú, que recientemente reglamentó la ley Sí. que ya habían aprobado, que va más o menos en el mismo sentido. Así que yo en general lo veo bastante razonable. Creo que no tiene tanto impacto la regulación como a veces se comenta y que hay muchos otros factores que hacen que una región avance más o menos en este tipo de cuestiones. Pero bueno, me parece que es como pasó en su momento con los datos personales. Hay un susto, ¿no? Un miedo inicial porque uno ve las cosas que pueden suceder y a veces se trata de regular exageradamente. Después, por lo general, se va acomodando un poco la cosa, pero es importante que la regulación esté, tanto para las personas, para todos nosotros, para que nos proteja de alguna manera, como incluso para las organizaciones, para que sepan un poco en qué ámbito se tienen que mover, ¿no? Y no vayan por un camino que después tengan que desandar. Claro. Siempre un placer, Luciano, conversar contigo. Aprendemos mucho en cada entrevista y te agradecemos acá de la producción tu tiempo y vamos a estar contactando contigo para próximas entrevistas y espero que pronto sea una presencial aquí por Paraguay. Ojalá, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias Luciano. Esta fue la entrevista con Luciano Gandola. Estamos cerrando un programa más de créditos y consumo. Interesante todo lo que aprendemos generalmente con personas, y yo siempre doy el dato que en Argentina vienen debatiendo este tema de la protección de datos ya hace 20, 25 años. Y en Paraguay todavía no tenemos una ley general de protección de datos y la venimos analizando hace más de 2 años. Como siempre, con la rapidez de la tortuga nos estamos moviendo en este tema. Estamos muy atrasados, el mundo se mueve, los negocios avanzan y Paraguay siempre quedando un poco relegado en todo lo que sea tendencia, al menos en materia regulatoria y en lo que tenga que ver con cuestiones de innovación tecnológica. Pero bueno, de acá siempre queremos aportar nuestro granito de arena y ojalá en breve tengamos una ley que transparente la situación de nuestro país en materia de datos, en materia de privacidad. Porque, como lo decía, el mundo se mueve, la tecnología avanza y tenemos que tener reglas claras para que las inversiones vengan a nuestro país y también para que los nacionales inviertan con tranquilidad. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Nuevamente los espero el próximo jueves 21 horas por este canal.